En 1520, don Juan Rodríguez Serrano, al mando de la nave Santiago, que formaba parte de la expedición de Magallanes, fue el primero que navegó el río Uruguay. Llegó hasta el río Negro. Según algunos historiadores, alcanzó la desembocadura del río Gualeguaychú, desde donde decide retomar al no encontrar el paso interoceánico que buscaba la expedición. Años más tarde, navegaron el río Uruguay otros buques de la expedición de Gaboto y de otros adelantados, pero pasaron más de 100 años sin que se tenga referencia de la utilización de esta vía. Los padres jesuitas fueron quienes recomenzaron la navegación en el río Uruguay en el siglo XVII, utilizándolo como un medio adecuado de penetración hacia sus misiones, evitando, de esa manera, el mayor riesgo que representaban los caminos a través de la selva. Navegaron aguas arriba, encontrando la hostilidad charrúa en el Bajo Uruguay, pero más al norte, donde habitaban las tribus guaraníes, fundaron en la margen occidental, entre otras, las reducciones de Concepción, Yapeyú, San Javier y Santo Tomé entre los años 1626 y 1632. Desde los comienzos de la colonización española, el río Uruguay se constituyó, entonces, en un importante eje geoestratégico. Fue la vía de las comunicaciones y del transporte de secuencia, siendo, además, el acceso natural y, por otra parte, el vector del desarrollo de los departamentos ribereños, tanto de la Mesopotámica Argentina como de la República Oriental del Uruguay y de la parte sudoeste del estado de Río Grande do Sul. La actividad hidrosedimentológica y la constante evolución morfológica de cauces y bancos hacen que las profundidades naturales cambien continuamente de posición, resultando en algunos casos conveniente ejecutar obras de dragado que acompañen la tendencia natural del río. De conformidad con las competencias otorgadas por el Estatuto del Río Uruguay, la Comisión elaboró un documento sobre dragado y señalización del río Uruguay en el tramo comprendido entre Punta Gorda, en el kilómetro 0, y Concordia Salto, en el kilómetro 338-200, destinado a adecuar y mantener la vía de navegación operable. Este trabajo se enmarca en las necesidades que la referida ruta demanda para su utilización en condiciones mínimas de seguridad de navegación, como así también lleva un sentido reclamo de los gobiernos locales que verían beneficiadas sus economías regionales por el abatimiento de costos de transporte que se logrará con su uso. Las obras de dragado y señalización se destinan a adecuar y mantener una vía de navegación permanente, actualizada y modernizada entre el kilómetro 0 en Punta Gorda hasta Concordia Salto, kilómetro 338-200, actual kilómetro 334-600, sobre el río Uruguay, en jurisdicción compartida entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, conforme a lo establecido en el Tratado del Río Uruguay y en el Estatuto del Río Uruguay.
La Comisión Administradora del Río Uruguay, con una visión integral y global sobre el río y su cuenca, junto a los gobiernos locales, aprueban el Plan de Protección Ambiental del Río Uruguay el 29 de octubre de 2002. Se genera así un ámbito de consulta y cooperación para la preservación de la calidad del agua, control de la contaminación y protección del medio acuático. El plan prevé acciones no solo en el área de preservación de la contaminación, sino programas en el área de parques binacionales, corredor ecológico del río Uruguay, turismo y múltiples aspectos interrelacionados en una concepción integral del recurso. El Plan de Protección Ambiental del Río Uruguay tiene además una sólida apoyatura técnica y una amplia participación ciudadana y de organizaciones no gubernamentales. El río Uruguay constituye, pues, un importante recurso hídrico cuyo potencial de desarrollo está aún en una etapa incipiente. El mantenimiento del mismo en condiciones tales que pueda servir a las generaciones presentes y futuras es un deber que han asumido los países hermanos de Argentina y Uruguay y que han delegado en la Comisión Administradora del Río Uruguay, a quien han dotado de las herramientas legales conforme a su estatuto.